Hola amigos, buenos días. Hoy voy a contestarle una pregunta que me hiciera un amigo a propósito de la no moción de censura al ministro de Defensa Molano. Quiere saber mi opinión acerca de esa decisión y del Senado específicamente. Bueno, me gustaría mejor que escribir sobre ello, y lo haré más adelante, pero por la premura de la noticia o por la oportunidad de ella, podría adelantarle mi opinión en este sentido. Tenemos una tradición dada a señalar al presidente como el responsable de todas las cosas malas que pasan en nuestra sociedad administrada, porque el presidente encarna al Ejecutivo, básicamente, porque se le ve ejecutar, porque se le ve decretar, decidir, ordenar, en fin, esa actitud, o mejor, ese perfil de virrey ha hecho que la rama judicial y la rama legislativa aparezcan como al servicio de ese poder, y se les ha criticado en justa razón, porque en el equilibrio de poderes, en esa triada de la rama judicial, la rama legislativa y el ejecutivo, esta última parece no solo pesar más, sino hacer de las suyas. Sin embargo, yo siempre me he preguntado cómo una sola persona, el presidente, puede llegar a encarnar a un virrey sin la tradición de los virreyes y de los reyes, que era la herencia de familia soportada sobre unas creencias que apostaban a decirle a sus pueblos que esos mandatarios habían sido elegidos por ley divina. Sin embargo, en los países democráticos, donde surgen por elecciones, esa ley divina, esa herencia familiar, no son más que la cultura política de esos pueblos y, por supuesto, las herencias de sus partidos políticos, cuando no de sus ideologías o de modelos de pensar la administración de un Estado. Pero bueno, lo principal es que el Senado, que legisla y que hace control al Ejecutivo, al presidente, pareciera ser el hermano menor. Y ahora, con esto de la decisión en favor de Molano, surge a la vista de muchos tuiteros, de gente espontánea, en fin, de comentarios en las redes sociales, acerca de que quizás sea el Senado el responsable de todos los males nuestros y no el presidente. Y lo dicen así porque lo vieron ponerse del lado de la infamia y en contra de las víctimas en las situaciones que avergüenzan a nuestro país internacionalmente y que son una tragedia nacional interna, como es el conflicto entre la ciudadanía y la policía por causa del mal manejo del presidente a las protestas y a cómo las contiene o las posibilita, como se lo obliga a la Constitución. En el Senado no hay gente, desafortunadamente, experta en política, sino en politiquería. Es decir, no hay gente que conozca, o muy pocos de ellos los hay, la historia universal acerca de cómo se organizan los pueblos, cuáles son las formalidades y sobre todo el espíritu de esos gobiernos que en la tradición histórica han forjado los modelos que hoy dominan. Deberían saber los senadores también mucho de ética, es decir, de moral,
de costumbres sociales y de ética que no se aprende fácilmente por imitación, sino por una autorreflexión, por la autoconciencia de saber que somos susceptibles de cometer errores, susceptibles de ser injustos. Los senadores carecen de toda esa preparación y lo carecen porque no se les exige. De hecho, el artículo 172 de la Constitución Nacional, que determina cuáles son las características que debe tener un senador en Colombia, solamente explicita 3 aspectos. Uno, que sea colombiano. Eso es obvio, por supuesto. Yo creo que un senador extranjero podría hasta hacerlo mejor. 2, que debe ser mayor de 30 años. En una cultura de maleducados, ser mayor de 30 años es ser todavía un primíparo, y menos en el conocimiento del intríngulis que implica el conocimiento del mecanismo del Estado. La teoría del Estado, la teoría constitucional son ciencias precisamente porque los estados no son fáciles de manejar, porque no son una tienda de barrio, son una tienda muy compleja, porque sí se le parecen mucho. Bueno, y la tercera condición es que los senadores tengan ciudadanía colombiana, la ejerzan mejor. Lo que quiere decir es que voten, y aquí votan hasta los muertos. Entonces imagínense ese perfil de alguien que debe conocer la ley, que debe tener ética, moral, mucha sensatez y experiencia acerca de la historia. Simplemente se les exige que tengan 30 años de edad mínimo, que hayan votado, no importa por quién ni cómo, si conscientemente o inconscientemente, y que sean ciudadanos colombianos. Mientras no se arregle esa mínima exigencia de cuál es la condición, el perfil de los senadores, seguiremos sufriendo esta realidad de la cual, sin lugar a dudas, el surtidor más violento, el más infame, es el Senado de la República. Muchas gracias, ya escribiré sobre eso mejor y con exactitud.